De mendigo a millonario. La historia de un hombre negro que cambió su vida. Eduardo parecía un personaje salido de un cuento imposible. De piel oscura, manos ásperas y un pasado que nadie imaginaba. Había dejado atrás las calles más duras para brillar en la cima de la ciudad. Esa noche, tras cenar en una gala llena de luces, joyas y risas elegantes, su vida dio un giro inesperado que nadie vio venir. La ciudad se ocultaba bajo un manto oscuro y frío cuando sus pasos le llevaron por un callejón olvidado. Y ahí estaba ella, Lía, una niña pequeña, con la ropa sucia y la cara pálida, desmayada sobre el frío asfalto. El corazón de Eduardo se hundió. No estaba preparado para lo que encontraría. El silencio envolvía la escena, solo roto por sus respiraciones agitadas y el rumor distante del tráfico. Temblando, le tomó de la mano, sintiendo ese nudo enorme en la garganta que le apretaba el pecho. ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba sola, tan vulnerable, en ese rincón cruel de la ciudad? Estaba en casa. Esa misma noche, al volver, la sospecha atormentó a Eduardo. Una intuición le llevó al estudio, donde un viejo diario apareció entre papeles. La letra fina y temblorosa de Elena, su esposa, reveló un golpe devastador. Sus hijos no eran suyos, no biológicamente. La traición se clavó profundo, una daga invisible que le dejó sin aliento, con el mundo dándose vueltas, con el dolor incendiando cada fibra de su ser. La rabia y el dolor se mezclaron en un torbellino feroz. Apenas podía creer lo que sus ojos veían. La mujer con la que había compartido años escondía un secreto tan cruel que parecía un puñetazo en el estómago. Y no solo eso, Beatriz, su hija mayor, parecía cómplice, jugando un juego oscuro junto a Elena, lanzando palabras y gestos que desmoronaban los cimientos de su familia, manipulando con una frialdad aterradora. Cada día en casa era una batalla, un campo minado de silencios y miradas llenas de desprecio. Eduardo estaba roto, sí, pero también en pesa. El refugio que buscaba en Lía empezó a darle fuerzas. Un destello de esperanza en medio de la tormenta. Decidió adoptarla. Sin embargo, la verdad volvió a darle un golpe inesperado. Rafael, su hijo menor, era en verdad suyo. La mezcla de engaños y verdades le enredaba en una red difícil de escapar. El futuro parecía una pregunta sin respuestas claras. Eduardo miraba a sus hijos, a la niña que había salvado, y sentía que cada secreto revelado abría puertas a nuevos misterios. El hombre que cambió su vida de mendigo a millonario ahora estaba atrapado entre sombras aún más profundas. ¿Podría encontrar algún día el amor puro, la verdad completa, o todo sería solo un juego cruel de máscaras y mentiras? La noche cerraba con un suspiro inquieto. La historia apenas comenzaba, y el destino tenía preparado más giros que ninguno podía imaginar. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La noche cerraba con un suspiro inquieto. Eduardo, abrazando a Lía, sintió el suave calor de su pequeño cuerpo contra el frío de su propio corazón. Era un alivio tenerla cerca, pero la tormenta en su mente no cesaba. Cada secreto revelado le envolvía más en un mundo de sombras, de dudas. De pronto un grito desgarrador rompió la quietud, proveniente de la habitación de sus hijos. El sonido le heló la sangre. Sin pensarlo, se lanzó hacia las escaleras, cada paso resonando con la pesadez del temor. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Con el pulso acelerado, empujó la puerta y se encontró con una escena surrealista. Beatriz estaba de pie en la esquina, con lágrimas brotando de sus ojos, mientras Elena, su esposa, estaba de rodillas, sosteniendo algo en su mano. Rafael, su hijo menor, estaba ansioso, mirando a su madre como si presintiera algo malo. Eduardo sintió que su corazón se detenía al ver que en las manos de Elena brillaba un pequeño objeto en un color dorado, un medallón. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz temblando. La incomodidad en la habitación era palpable. Cada segundo pesaba más que el anterior. Es un medallón que he guardado. Lo encontré cuando estaba limpiando. Elena balbuceó, pero la forma en que evitó su mirada le hizo sospechar. No era solo un medallón, era un secreto. Las palabras quedaron atrapadas en su garganta. Beatriz, al borde de las lágrimas, finalmente habló. «Papá, hay algo que no sabemos». Justo en ese momento, la
Las ventanas temblaron. Eduardo dio un paso hacia atrás, sintiendo el frío del pánico apretando su pecho. Todo el mundo se precipitó hacia la ventana, buscando respuestas en la oscuridad. La luz brillaba desde la calle, revelando una escena caótica. Coches volcados, humo y personas corriendo descontroladas. Su mente giraba. ¿Qué demonios está ocurriendo?, pensó. Pero el verdadero horror llegó cuando su mirada se dirigió de nuevo a Elena. Ella seguía con el medallón en las manos, ahora con una expresión que hacía temblar la tierra bajo sus pies. No es solo un medallón, Eduardo, es un símbolo de pertenencia a un mundo que nunca entendiste. Sus palabras eran susurros, pero llevaban la fuerza de un ciclón. ¿Qué quieres decir?, exigió, enterado de que las sombras se alzaban de nuevo. Tu pasado está más cerca de lo que crees. No todo lo que has vivido es lo que imaginas. Hay cosas que simplemente no sé cómo decirte. Las palabras de Elena se apagaron, como si se diera cuenta de que abrir esa puerta podría destruirlo todo. Eduardo sentía que su mente se fracturaba. ¿Qué pudo haber en su pasado que pudiera conectarlo con ese medallón? ¿Y por qué Lía lo había buscado esa noche? Ella no podía ser solo una niña perdida. El silencio se rompió por un segundo, cuando Lía, inocente e inofensiva, acercó su pequeña mano hacia el medallón. ¿De dónde es eso, señora?, preguntó, sin saber la tormenta que desataría. En ese momento, todos en la habitación contuvieron el aliento. Era un giro que podía cambiar todo lo que creían saber. Estaban todos en el ojo del huracán y el caos afuera solo podía reflejar el que se cernía dentro. La incertidumbre se cernía como un manto. ¿Qué secretos saldrían de las sombras y cuál sería el costo de conocer la verdad? Lía, con su expresión inocente, acercó su mano al medallón, como si el tiempo se detuviera. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El aire se tornó denso. Cada respiración se hacía más pesada. La mirada de Elena se llenó de pánico. Beatriz, con el rostro pálido, retrocedió, y Rafael, confundido, giró su cabeza buscando respuestas. Sin previo aviso, Lía tocó el medallón. En ese instante, una luz intensa brilló desde el objeto, llenando la habitación con un destello cegador. Eduardo cerró los ojos, sintiendo cómo todo lo que creía seguro se desmoronaba a su alrededor. Cuando volvió a abrirlos, la escena que contemplaba le heló la sangre. En lugar del medallón, Lía sostenía una fotografía. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Eduardo, su voz quebrándose angustiado. Lía permaneció en silencio, los ojos grandes y asustados. Son tus padres, murmuró Elena, finalmente soltando la bomba que todos temían. Y no solo eso, Lía es tu hermana. El corazón de Eduardo se detuvo. ¿Qué? Eso no tiene sentido. Lía no puede ser mi hermana. ¿Cómo es posible? Se sentía como si el suelo se abriera bajo sus pies. Un abismo de dudas y desconfianza lo consumía. Me lo dijeron en el hospital y cuando nació. Elena continuó, las lágrimas rodando por sus mejillas. Tu madre era mi hermana. No pude decírtelo. Nunca fui capaz. Todo este tiempo los secretos nos han envuelto. Eduardo miró a Lía, su mente luchando por procesar la revelación. ¿Qué dices? No puedo creerlo. Tú no eres quien creía. La traición punzó como una aguja afilada en su corazón. ¿Quién era entonces la mujer que había estado a su lado todos esos años? Beatriz soltó un grito desgarrador. ¿Y mamá? ¿Mamá también lo sabía? Su voz temblaba entre la confusión y el desamor. Lo siento tanto. Elena balbuceó, cubriendo su rostro con las manos. Pero hay más. Un nuevo estruendo sonó desde la calle, un grito de pánico. Todos se asomaron a la ventana. El caos estallaba fuera, la violencia se había desatado. «Es el barrio, Eduardo», gritó Beatriz, miedo en sus ojos. «Se están peleando, podemos estar en peligro». Eduardo giró la vista hacia Elena. «¿Por qué el medallón es un símbolo? ¿Qué tiene que ver tu familia con esto?» Quería respuestas y las necesitaba ahora. «Es un símbolo de unión, de verdad», dijo Elena, con la voz temblorosa. «Una verdad que hemos escondido desde siempre. Lía, tú eres parte de un legado que no podemos comprender». Eduardo se sintió arrastrado. La revelación lo golpeó con fuerza. El aire iba y venía entre sus labios. «¿Qué legado?», exigió. El dolor era palpable entre ellos. La incertidumbre les envolvía en un manto oscuro. De repente Lía, con su pequeña voz, preguntó, «¿Por qué no me dijiste nada, mamá?». La pregunta resonó como un eco, dejando a todos sin voz. El silencio se había adueñado de la habitación. El caos afuera se intensificaba. Eduardo miró a Lía, su hermana perdida. La verdad estaba al borde de salir, pero el temor y la desconexión los detenía en un limbo. «Esto es solo el comienzo.
pensó Eduardo. La tormenta que se avecina será aún más devastadora. Con el corazón en un puño, se dio cuenta de que el camino a seguir estaba lleno de espinas y misterios que podían cambiarlo todo, y que cada paso que diera podría arrastrar más secretos a la superficie. La habitación se llenó de un silencio inquietante. Los corazones latían desbocados, como si temiesen ser los próximos en romperse. Eduardo miró a Lía, la niña que pensaba había rescatado, y sintió como el mundo se le venía abajo. La revelación de Elena le golpeó con la fuerza de un tsunami, dejando a su paso solo escombros de aquello que había creído. «¿Tu hermana? ¿Cómo es posible?», balbuceó, todavía sin poder procesar la noticia. La respiración le faltaba, el aire se había vuelto denso. Beatriz, con sus ojos llenos de lágrimas, buscaba la verdad en el rostro de su madre. Rafael, por su parte, solo emitía un gorgoteo confuso. Pero antes de que alguien pudiera responder, un nuevo estruendo resonó en la calle. Un grito desgarrador se filtró a través de la ventana abierta. Eduardo, con el corazón en un puño, dio un paso atrás sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué demonios está pasando?», pensó, mientras las ventanas vibraban con la fuerza de una explosión. Beatriz corrió hacia la ventana y su rostro se palideció por completo. «Mamá, es la tienda de la esquina, está ardiendo». La voz se le quebró, ahogada por el horror que veía. Eduardo se asomó y lo que contempló lo dejó helado. Llamas danzantes devorando el negocio de su viejo amigo. La gente gritaba y corría en desbandada. Caos, pánico. «Por favor, hay que salir de aquí», ordenó, volviendo la vista a sus hijos y a Lía. Pero antes de que pudiera moverse, Elena gritó, su voz rasgada por el terror. «¡Oh! Eduardo, no te acerques a la ventana». Era demasiado tarde. Una figura conocida emergió entre la multitud. Un hombre alto, de mirada sombría, enfundado en un abrigo negro. Avanzaba hacia la casa con un paso firme y decidido. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La tensión se apoderó del aire, y cuando la figura se acercó lo suficiente, todo cobró sentido. El rostro, aunque cubierto por las sombras, era sorprendentemente familiar. Era Julián, su hermano perdido. «No puede ser», murmuró. La revelación le golpeó como un martillazo. La última vez que vio a Julián, la familia había estado desmoronándose. Todo había cambiado después de aquella noche fatal, y el dolor de su ausencia había sido como una sombra constante en su vida. «Eduardo», pronunció Julián con un tono grave, «tenemos que hablar. El tiempo se nos acaba». Su voz rasgó el aire como un cuchillo afilado. Justo en ese instante la explosión resonó de nuevo, esta vez más cerca, envuelta en llamas. En un giro brusco de los acontecimientos, Eduardo sintió la necesidad de proteger a su familia. «Rafael, Beatriz, Lía, síganme», gritó mientras se dirigía a la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Pero antes que pudieran mover un pie, la puerta se rompió de golpe. Flashes de luz y humo ingresaron como una tormenta. Eduardo apenas tuvo tiempo de girarse, solo para ver a 3 hombres encapuchados entrar a su casa, con expresiones de rabia en sus rostros. «Tú, Eduardo, sabemos lo que hiciste», gritaron. El miedo se apoderó de él. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, sintiendo que la urgencia aumentaba. Cada segundo era más irreparable que el anterior. La tensión en la sala era casi tangible. El aire se volvió pesado, como una caída que se presagiaba. «Lo que hiciste para llegar aquí, todo es mentira. Necesitamos explicaciones, hermano», dijo Julián, su voz equilibrando la línea entre la desesperación y el desafío. Eduardo se dio cuenta de que todo lo que había creído sobre su pasado, su familia, la vida misma, se tambaleaba en la cuerda floja de esa revelación. «¿Mentira? No sé a qué te refieres». Su voz se quebró. La tensión era un eco ensordecedor. Uno de los encapuchados se movió hacia Eduardo. «Las verdades que han mantenido ocultas están a punto de salir a la luz. La historia de la familia va más allá de lo que imaginas, y solo tú podrás enfrentar el legado que ha sido enterrado». La habitación se llenó de caos y Eduardo se encontró atrapado entre su hermano perdido, el horror de los hombres intrusos y la revelación de... Las preguntas se multiplicaban, pero solo había una respuesta clara que resonaba en su mente. Todo estaba por estallar. «No, no pueden ser verdad», se escuchó un grito desgarrador de Beatriz, quien se encontraba temblando. En ese momento, todo explotó en su interior. ¿Podría Eduardo enfrentar lo que realmente había sido su vida?
o el legado que supuestamente debía heredar iba a destruirlo para siempre. Una nueva tormenta se desataba sin piedad. La habitación se llenó de un silencio inquietante. La tensión era palpable cuando aquellos hombres encapuchados entraron, sus sombras alargándose ante Eduardo y su familia. El corazón de Eduardo latía con fuerza, como un tambor asustado. «Aléjense de ellos», pidió, sintiéndose en medio de una tormenta. Pero antes de que pudiera hacer nada, la sala se estremeció con otro estruendo, un grito desgarrador que parecía atravesar el aire. «¡Mamá!», gritó Beatriz. La voz de su hija se quebró con el horror de la realidad. Los hombres se movieron más cerca, sus ojos fríos como el acero. «Eres un traidor», dijo uno de ellos, despojándose de la capucha. Eduardo sintió que el mundo se le venía abajo al ver el rostro de Javier, su antiguo amigo que ahora se había convertido en un enemigo. «Todo lo que has construido es un fraude. Tienes que pagar por ello». «No sé de qué hablas», respondió Eduardo, sintiendo la opresión en su pecho, como si no pudiera respirar. La confusión lo abrazaba. Julián, aún apoyado en el umbral, parecía más resignado que sorprendido. «Esto no era lo acordado», murmuró, pero nadie lo escuchó. «¿Acaso no recuerdas lo que hiciste hace años?», continuó Javier. «Las traiciones siempre tienen un precio». Eduardo se sintió atacado, como si una fría brisa desgarrara todas sus defensas. «Eso no es justo», gritó Rafael, apretando la mano de Lía. Ella, con sus ojos grandes y asustados, miraba a todos buscando respuestas. Pero no había respuesta que pudiera calmar el vendaval que comenzaba a gestarse. «¿Traiciones? ¿Qué traiciones?», cuestionó Eduardo, furioso. Sentía que cada palabra que salía de su boca era un disparo sordo. «Dime de qué hablas». Javier sonrió, una sonrisa torva que mostraba tanto odio como satisfacción. «Eres más famoso de lo que piensas. Tu éxito es un espejismo, una ilusión construida sobre secretos oscuros. Tu vida está basada en una gran mentira». Y aquellas palabras resonaron como un trueno. «¿Qué?». Eduardo sintió que algo crujía en su interior. La rabia era un fuego apagado por el miedo. Sin embargo, de repente, la atmósfera cambió. Eduardo vio cómo Lía comenzó a temblar, como si ella fuera el verdadero epicentro de toda esta locura. «¡Lía!», gritó, pero antes de que pudiera acercarse, la pequeña dio un paso hacia adelante. «Él no es un traidor, ¿verdad, papi? No puedes creerle». Su voz era un eco de inocencia. Javier soltó una risa amarga. «Ah, la niña, siempre en medio de todo. Pero no sabes lo que de verdad eres, ¿verdad, pequeña? Eres el centro de esta tormenta». Aquellas palabras calaron profundo. Eduardo sintió un dolor desgarrador. «¿Qué quieres decir con eso?». «Ella es parte del juego, Eduardo. Todo un juego que tú no sabías que estabas jugando. Eres un peón en una partida de ajedrez que empezaste sin saber sus reglas», insistió Javier. Por un momento el mundo giró, la verdad pareciéndose cada vez más un laberinto sin salida. Todo lo que había vivido, el éxito, la familia, ¿era todo un engaño? De pronto, una imagen oscura cruzó su mente, una escena de risas y abrazos que ahora se sentía como un eco vacío. Falló en su deber como padre, como esposo. «¡Cállate!», gritaron Beatriz y Rafael al unísono. Lía miraba a todos con ojos de desamparo. «¿Qué es todo esto? Es mi familia», dijo, al borde del llanto. Un silencio opresivo cargó el ambiente. El aire se volvía pesado. La noche parecía consumirlos a todos, sumido en un caos al que no encontraban respuesta. Eduardo sintió que el tiempo se desviaba, incapaz de decidir si avanzar o retroceder. Pero antes de que pudiera entender todo, un grito resonó desde la calle. Era un eco que atravesaba el aire como un rayo. «¡Fuego! ¡Ayuda!». El pánico se adueñó de la habitación. Eduardo miró hacia la ventana y el caos exterior regresó como una ola feroz. Las llamas devoraban ansiosas. La explosión anterior había sido solo un aviso. «No», murmuró lentamente. Y en ese momento el aire cambió drásticamente. Un nuevo estruendo retumbó y la casa tembló. Las luces comenzaron a fallar, parpadeando antes de apagarse por completo. Un negro abrumador envolvió todo. En medio de la confusión, Eduardo sintió que alguien le tocaba el hombro. Se giró rápidamente y al encenderse de nuevo la luz, lo que encontró heló su sangre. Era Lía, pero su mirada era diferente. «Hola, papi». Su voz tenía un eco extraño, como si no fuera la misma niña. «He estado esperándote.
dijo con una sonrisa que retorció su estómago. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Eduardo sintió que el terreno bajo sus pies se desvanecía. La habitación dio un giro sombrío mientras los hombres de Javier retrocedían asustados. ¿Quién eres tú?, dijo Javier, su rostro pálido mientras miraba a Lía. El rostro de la pequeña se iluminó con un brillo inexplicable. Soy más de lo que imaginas, y ahora todos deben saberlo. Las palabras resonaron como un oscuro presagio. ¿Qué significaba todo esto? El horror del mundo exterior se desvaneció en medio de esa confesión. Eduardo sintió que su corazón se detuvo en ese instante. ¿Qué está pasando aquí? Y así, en el centro del caos, Lía se convirtió en el enigma a resolver. Con un solo giro de su inocente voz, todo lo que creía se tambaleaba en la cuerda floja. La habitación se llenó de un silencio inquietante. Lía, con su expresión inocente, había cambiado en un instante. Soy más de lo que imaginas, y ahora todos deben saberlo, dijo, su voz resonando con un poder inesperado. Eduardo se sintió aturdido. La niña que pensaba que había salvado parecía ser ahora el centro de un secreto oscuro. Javier se movía nervioso, retrocediendo. ¿Qué estás diciendo?, exigió, su voz temblorosa. Los hombres encapuchados se miraron, sus rostros reflejando la confusión y el miedo. La tensión en el aire era palpable, y Eduardo sintió que la realidad se desvanecía, como si todo lo que sabía pudiera colapsar en un segundo. No entiendo. ¿Qué quiere decir con que eres más?, preguntó Eduardo, sintiendo el nudo en su garganta. Lía se acercó más. Algo en su mirada había cambiado. Ya no era la niña vulnerable. Era como si un velo se hubiera levantado. Siempre has estado buscando respuestas. Tu vida, tu familia, todo es parte de un juego que no comprendías. Y yo soy la clave, dijo Lía con una serenidad escalofriante. Eduardo se sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla. Antes de que pudiera procesar sus palabras, la habitación oscureció. De repente, una fuerza invisible lo lanzó contra la pared. El impacto fue brutal, y cuando se recuperó, Eduardo vio que la puerta se cerraba violentamente, atrapando a todos en un espacio cada vez más pequeño. Un murmullo bajo llenó el aire, como un zumbido, una voz antigua resonando en su mente. «¡Eduardo!», gritó Beatriz, buscando refugio. «¿Qué está pasando?». El pánico llenó sus ojos, y él no sabía cómo responder. Las sombras parecían burlarse de ellos. Cada rincón de la habitación vibraba con una energía opresiva. Lía comenzó a levitar. Los bordes de su figura brillaban con una luz extraña. La habitación se iluminó con un resplandor intensamente dorado que hizo que todos se cubrieran los ojos. «Debéis conocer la verdad. No soy solo quien creéis». La voz de Lía resonó. Ahora no era solo la niña. Era algo más, algo mítico. En ese momento, uno de los hombres encapuchados, un tal Marco, habló. «No debería haber hecho esto». Con un movimiento rápido, sacó un objeto del interior de su abrigo. Una esfera negra, pulsante. «¡Detente!», gritó Javier, su voz llena de desesperación. Pero era demasiado tarde. Marco lanzó la esfera al suelo. Una explosión, no de sonido, sino de energía, rompió el aire. El suelo tembló y todos se encontraron en el suelo, aturdidos. Cuando las luces se encendieron nuevamente, todo había cambiado. Lía había desaparecido. «¿Dónde está Lía?», preguntó Eduardo, sintiendo su corazón acelerarse. El caos se apoderó de su mente. No podía ser. La habitación había cobrado vida propia. Todo giraba, los objetos volvieron a su lugar, como si nunca hubiera pasado nada. Pero la ausencia de Lía pesaba como una losa sobre ellos. De repente, un eco resonó en las paredes. La voz de Lía, ahora distorsionada y lejana: «Nunca escaparé. Siempre estaré contigo, Eduardo. Y esto es solo el principio». Las palabras cortaban a través del aire como un grito de advertencia. Todos se miraron, asustados y confundidos. «¿Qué está sucediendo?», murmuró Beatriz, y su rostro reflejaba el miedo que todos sentían. Eduardo, movido por un impulso salvaje, se abalanzó hacia la puerta. «¡Salgan! ¡Debemos encontrarla!». Pero cuando empujó la puerta, no se movió. Era como si algo o alguien la mantuviera cerrada. Las sombras comenzaron a danzar en el pasillo. En la esquina de su visión, rápidamente vio a Lía, o algo que se parecía a ella, observándolos con ojos ávidos y una sonrisa inquietante. «No me dejáis elegir», pronunció, la voz de Lía mezclándose con ecos de risas sombrías. Todo lo que creían saber se tambaleaba. La idea de que Lía pudiera ser un ser maligno los dejó paralizados. «¿Qué había liberado? ¡Salgamos de aquí!», gritó Eduardo,
Y por un momento el impulso de proteger a su familia superó al terror que sentía. Pero sabía que Lía, o lo que sea que fuera, nunca podría separarse de ellos. El aire era denso, la ansiedad llenaba cada rincón. «Iréis a conocer la verdad, Eduardo», resonó la voz como un eco, mientras la luz se desvanecía una vez más. Y con un sentimiento de horror y determinación, Eduardo comprendió que la lucha apenas comenzaba. La habitación se llenó de un silencio inquietante. La voz de Lía resonaba en el aire, y Eduardo sentía que el tiempo se detenía. Cuando la luz se desvaneció, un ruido amedrentador retumbó de nuevo. La incertidumbre lo aplastaba, pero lo que siguió lo dejó helado. Un grito desgarrador. Alguien había caído al suelo. Eduardo giró rápidamente. Era Beatriz, su hija mayor, con el rostro pálido y el cuerpo convulso. «Papá, ayúdame». Su voz se apagó, cautiva en un mar de terror. Sus ojos buscaban ayuda, llenos de una desesperación que desgarró el corazón de Eduardo. «¡Beatriz!», gritó mientras corría hacia ella, pero algo lo detuvo. Las luces parpadeaban y el aire se sentía pesado, como si el mundo mismo intentara evitar que llegara su hija. La oscuridad chisporroteaba alrededor, llenando la habitación de energía inquietante. «Lía, ¿qué hiciste?». Eduardo lanzó la pregunta con miedo, como si su propia voz pudiera romper el hechizo que había atrapado a su hija. Pero Lía ya no estaba ahí. La figura que había tomado su lugar sonrió, y su rostro se transformó en una mueca llena de maldad. «Todo lo que tienes es un juego, Eduardo, y ya no puedes ganar». Un terror helado se apoderó de él. «No, por favor». Fue como si el aire se volviera un líquido espeso, asfixiante. No podía ver a Lía. Esa no era su hija, era una criatura. La chispa de esperanza que había iluminado su corazón se extinguió. Beatriz seguía convulsionando en el suelo, y Eduardo no podía evitar sentir que todo se desmoronaba. «Rafael, llama a la policía», gritó, sin desviar la vista de su hija. El más pequeño, confundido y asustado, trataba de ayudar, pero la energía había llenado todo de un caos difícil de soportar. El aire se rompió con un estruendo sordo, y en ese instante la puerta se abrió violentamente. Una figura se abalanzó hacia adentro. Era Elena. Sus ojos desorbitados mostraban un terror que Eduardo nunca había visto. «¡Eduardo, atrás!», gritó, sosteniendo en su mano un objeto brillante. Era el medallón. «¿Qué estás haciendo?». Eduardo sintió que su mundo giraba. «Elena, necesitamos ayuda». Pero su voz se ahogó cuando ella empezó a hablar. «Ese medallón es un portal, es peligroso. Debemos detenerlo antes de que sea demasiado tarde». Un chillido cortó el aire, y en un instante el reflejo del medallón iluminó la habitación, revelando una marea oscura que parecía desesperada por escaparse. Era como si el tiempo se detuviera, y Eduardo sintió un nudo en el estómago. La verdad comenzó a girar en su mente, cada palabra golpeando con fuerza. Todos los secretos lo envolvían: la traición, la mediocridad, el dolor. Y en ese instante, la figura que antes era Lía habló de nuevo, esta vez con una voz que no era suya. «No están preparados para lo que viene, Eduardo. Esta familia es parte de algo más grande, y tú eres el culpable de todo». De repente, todo se oscureció. Eduardo sintió que el suelo se desvanecía. Sus ojos se llenaron de pánico al ver cómo Beatriz caía y Rafael se tambaleaba. Parecían perderse en un abismo. Pero la verdad se desató. Lía no es quien creías. Ella es un fragmento de un plan más grande. Eres el anotador de la historia, pero no el que debe decidir el final. Resonó la voz, y todo comenzó a girar como en un torbellino. Un rugido ensordecedor. Una fuerza desconocida atravesó la sala. Cuando todo volvió a la calma, Eduardo vio algo que lo dejó sin palabras. Beatriz y Rafael estaban bien, pero Lía, ahora encarnada en la figura de un ser sombrío, respiraba con la mirada fría. «¿Sorprendido, padre?». «Siempre estuviste a un paso de saberlo». El horror se instaló en el pecho de Eduardo. «No, no puede ser». La revelación lo dejó temblando. Lo que creía era verdad, no era más que una farsa. Y esa criatura, esa no era Lía, era una sombra de lo que había sido. ¿Dónde estaba su hija? Esa había sido solo una fachada. Sus sentimientos de amor, de familia, todos eran engaños. «¡Basta!», gritó Eduardo, pero era como gritar en medio de una tormenta. «Nunca comprenderás el legado que llevas, Eduardo. Eres parte de nosotros», decía la sombra arrogante. Y ahí, en la penumbra de lo que solía ser su hogar, Eduardo supo que todo lo que había vivido había estado tejido por mentiras ancestrales. En ese momento, la verdad se convertía en un monstruo que lo devoraría. Todo giró y súbitamente la habitación se iluminó una vez más, esta vez
con una luz que era más que dorada. Era inquietante. Tu tiempo se acaba, Eduardo. El mundo no es lo que parece. Prepárate. La visión se difuminó y todo se tornó silencio. Eduardo sintió que caía, como si estuviera sumido en una pesadilla que no podía terminar. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué haría ahora que su mundo estaba hecho añicos? La habitación se llenó de un silencio inquietante. Lía había desaparecido, y el pánico se apoderó de Eduardo. ¿Qué dónde está? Gritó, buscando en la oscuridad como si ella fuese a aparecer de un instante a otro. Pero no había rastro de ella. La sombra, esa criatura que ahora ocupaba su lugar, sonreía con un retorcido placer. No, 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 murmuró Eduardo, sintiendo la opresión en su pecho. La angustia lo desgarraba. Detrás de él, Beatriz y Rafael se aferraban a su lado, sus ojos desbordando miedo. ¿Qué está pasando, papá?, preguntó Beatriz, su voz temblando. No sé, solo debemos salir de aquí, gritó, pero la puerta seguía sellada, como si una fuerza invisible la mantuviese cerrada. La criatura daba un paso adelante. Su rostro distorsionado aún parecía una mezcla de Lía y algo oscurecido por la maldad. Tu confusión es natural, Eduardo, pero pronto entenderás que este juego fue diseñado para ti, dijo la sombra con voz suave, una voz que se volvió cada vez más atrayente. Todo está conectado, incluso tu propia identidad. Las palabras le atravesaron el alma como dagas. Eduardo sintió que su mundo se tambaleaba. Cállate, bramó, su voz resonando en la habitación. No eres Lía, no tienes que ver con mi familia. Pero la sombra solo rió, una risa fría que retumbó en las paredes. Ah, pero lo soy, y no estás listo para la verdad de quién eres realmente. Eduardo recordó el medallón, ese objeto brillante que Elena había mantenido con tanto fervor. ¿Qué tienes que ver con eso? En ese instante la luz parpadeó, y con un chispazo intenso, la figura de Lía desapareció. En su lugar, una serie de imágenes comenzaron a proyectarse en las paredes. Imágenes del pasado que Eduardo pensaba olvidadas. Vio un niño corriendo, un hogar en llamas, ríos de sangre, y una figura misteriosa levantando un arma en la penumbra. ¡No! ¡Deténlo!, gritó, tratando de apartar la mirada. Todo eso era parte de ti, insistió la sombra, ahora metamorfoseándose en una figura más familiar. Tus instintos, tus miedos, todo lo que has vivido ha sido por culpa de esta sangre que llevas. Este es el legado que debes enfrentar. Eduardo se sintió débil, las imágenes lo abrumaban. Eso no soy yo, bramó, sintiendo que la realidad se desmoronaba. Pero entonces un grito resonó desde atrás. ¡Papá!, gritó Rafael, señalando hacia el medallón que había caído al suelo, partido en dos. Eduardo se giró y vio a Elena derrumbada en el suelo, su rostro pálido. Lo siento tanto, murmuró. ¿Qué hiciste, Elena? Eduardo sintió que el mundo se desvanecía otra vez. ¿Por qué no me dijiste nada? No era hora, no era seguro, titubeó ella, las lágrimas brotando de sus ojos. El legado que llevas es un doble filo. Necesitamos que vuelvas, que enfrentes lo que hiciste. Las palabras la atormentaron. En ese momento todo cobró sentido. Es cierto, Eduardo, lo que eres no es. Puede ser tu salvación, pero también tu condena. La criatura sonreía, como si alimentarse de su turbulencia. Ven y revela quién eres realmente. Y fue entonces que el suelo se abrió bajo sus pies. Una grieta, lucía y terror. La habitación se desvaneció, llevándolos a un mundo desconocido. Eduardo cayó, con él todo lo que alguna vez había querido. «No», gritó, aferrándose con desesperación a lo que había sido. Al levantarse, se encontró en un lugar extraño, en un cruce de caminos perdido entre sombras. Su pecho latía con fuerza. «¿Dónde estamos?», preguntó, sintiendo cómo la presión se acumulaba en su cabeza. Y una voz resonó a su alrededor, profunda y resonante. «¿Listo para la verdad, Eduardo? El legado está más cerca de lo que imaginas». Un escalofrío helado. Fue en ese momento que Eduardo entendió que lo menos que había esperado en su vida era una herencia del horror. A lo lejos, una figura oscura se acercaba, y el corazón le dio un vuelco al reconocerla. «No puede ser», murmuró, sintiendo el nudo en la garganta hacerse imposible de liberar. La sombra se acercaba, revelando el rostro que nunca había querido ver. «Soy quien controlaba todo, Eduardo, y ahora está en tus manos decidir». Era su padre, el hombre que había creído muerto. Los secretos salieron a la luz en un torrente, y Eduardo sintió que el suelo temblaba. Su vida de mendigo a millonario se tornaba un espejismo. Los ecos de su historia resonaban,
y la sombra de la revelación se cernía sobre él como un manto. Todo estaba al borde de desentrañarse. ¿Cómo podría salir de esta pesadilla? La habitación seguía temblando por la tensión, y Eduardo sintió cómo su corazón se aceleraba. La figura que una vez fue su hija se fue acercando. Su sonrisa se tornaba en una mueca perturbadora. «Soy quien controlaba todo, Eduardo, y ahora está en tus manos decidir», dijo. Su voz era un eco que resonaba en la mente de todos, una amenaza y una seducción. «No puede ser», murmuró Eduardo, buscando en su entorno una salida, algo que pudiera romper el hechizo. Pero el suelo tembló otra vez, y con ello, la atmósfera se cargó de una fuerza desconocida. La sombra que había ocupado el lugar de Lía lo miraba con desprecio y burla, como si disfrutara con cada segundo de su confusión. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Eduardo, sintiendo una presión en el pecho, un nudo que le ahogaba. La sonrisa de la sombra se ensanchó. «Quiero que comprendas tu legado. Eres parte de algo mucho más grande de lo que imaginas. De una historia que ha estado escondida por generaciones», insistió, acercándose aún más. La imagen de Lía, fundiéndose con la sombra, lo dejó sin palabras, su mente repleta de preguntas. Pero en ese momento, un destello de luz iluminó la habitación, y con él, un grito desgarrador emergió de las sombras. «¡Papá!». Era Beatriz. Sus ojos reflejaban pánico. Eduardo dio un paso hacia ella, pero la sombra levantó la mano con un gesto que pareció desatar una ráfaga de energía. «No te acerques», advirtió. Beatriz, como si estuviese en trance, comenzó a perder el equilibrio. «Beatriz», gritó Eduardo, desesperado, pero el tiempo parecía haberse detenido. La figura sombría se reía, su voz resonando en ecos helados. «El verdadero juego ha comenzado. Ahora tú decides». Un estallido. La esfera negra que Marco había lanzado resonó en el suelo, creando un pulso que sacudió las paredes. Eduardo sintió cómo la habitación entera crujía. En un instante, el caos se sucedió, una explosión de luz y oscuridad que lo cegó. Todo se volvió un torbellino de colores, los recuerdos y los secretos entrelazándose en un torbellino de sensaciones. Cuando la luz se disipó, Eduardo parpadeó, aturdido. Se encontraba en un callejón oscuro. El humo flotaba y más personas estaban allí, figuras borrosas en la distancia. Todo lo que había conocido había desaparecido. Los ruidos le llegaban distantes y confusos, como murmullos desde lo alto de una montaña. «¿Qué? ¿Dónde estoy?», murmuró, tratando de recuperar el aliento. Pero una voz familiar resonó a su lado. «Hola, hermano. Tiempo sin vernos». Eduardo se giró y su estómago se aflojó. Era Julián, su hermano desaparecido, pero su rostro era diferente. Ahora estaba marcado por las cicatrices y la dureza que solo se adquiere en el sufrimiento real. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Eduardo, sintiendo una mezcla de alivio y angustia. «Vine por ti, Eduardo. Hay cosas que debes saber, cosas que no se pueden olvidar». Su voz era baja, cargada de una urgencia palpable. Pero antes de que pudiera preguntar más, un grito resonó en el callejón. De repente, un grupo encapuchado apareció, avanzando con una determinación aterradora. «No lo permiten, regresen», gritaron, sus voces resonando como el eco de un pasado violento. Eduardo sintió cómo su corazón se aceleraba de nuevo. «Julián», gritó, pero ya era muy tarde. Cuando vio a Julián dar un paso al frente, el mar de recuerdos se encendió en su mente. En un abrir y cerrar de ojos, un destello de magia oscura brilló, y la luz lo cobró todo. Cuando el polvo se asentó, Eduardo entendió que una verdad devastadora estaba a punto de revelarse. 3 figuras encapuchadas se acercaron a su hermano, y en un abrir y cerrar de ojos se escuchó un sonido crujiente. La escena estaba dramatizada, como si el tiempo se detuviera. Eduardo sintió que todo se desmoronaba. «¿Qué hiciste?», preguntó, su voz apenas un susurro. Y en ese momento, con un movimiento rápido y fatal, una de las figuras desenmascaró a Julián, revelando no solo su rostro, sino las marcas de un pasado que Eduardo nunca conoció. Las palabras cayeron como fichas de dominó. «Tú no eres el único traidor, hermano. La historia no es como la pintaste». Y con esas palabras, la realidad se retorció. La imagen de Lía reapareció, esta vez con otro significado, y Eduardo comprendió que la conexión. Gritó, y la oscuridad comenzó a consumirlo. En un giro devastador, Eduardo entendió que su vida de mendigo a millonario no era más que una ilusión. La sombra retumbó en su mente, y con ella las piezas cayeron.
La revelación que desnudó su historia dejó a todos en estado de shock, preguntándose si alguna vez realmente había conocido a su propia familia. El futuro, ahora incierto, amenazaba con desbordarse. ¿Qué secretos más llevaría en la sangre? ¿Qué pasaría ahora con Leah, con su familia, con la verdad aplastante que lo rodeaba? La angustia marcaba el final de la noche, pero el eco de su historia apenas comenzaba a resonar. Eduardo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Julián enfrentaba la sombra que se había apoderado de Leah, y el aire estaba impregnado de tensión. «No puedes escapar de tu legado, Eduardo», repetía la figura, su voz envolviendo la habitación con un eco escalofriante. Eduardo se sentía desgarrado entre el miedo y la rabia. Ver a su hermano, quien debería ser su aliado ahora en una situación tan peligrosa, le partía el corazón. «Julián, no te dejes engañar», gritó desesperado. De pronto Beatriz se desmayó y el horror inundó la escena. Eduardo corrió hacia ella, pero la criatura interceptó su camino. «No podrás salvarla», dijo, con una risa fría que le heló la sangre. «Ella es parte de esto. Todos son parte de este juego. ¡Basta!», bramó Eduardo, empujando a la sombra con fuerza, sintiendo que una energía desconocida lo atravesaba. En ese instante, un rayo de luz brillante surgió del medallón troceado en el suelo. Todos se paralizaron. Era como si la esencia misma de sus verdades ocultas se estuviera manifestando. «El legado no tiene que ser un destino maldito», clamó Julián, levantando su mano hacia la luz. «Liberemos la verdad». En un momento, el medallón comenzó a girar, absorbiendo las sombras, desechando las mentiras que habían atado a la familia durante tanto tiempo. De repente, la habitación explotó en un torbellino de luces y colores. Las imágenes de su pasado, de sus traiciones y secretos, hulaban en todas direcciones. Eduardo pudo ver a su madre sonriendo, a su padre, un recuerdo distante, y a Leah, riendo. «Esto no se trata solo de ti», gritó la sombra, tratando de resistir el poder del medallón. Pero la luz la superó, y con un grito desgarrador se disipó en el aire. Eduardo sintió un alivio inmediato. Aldea de incertidumbres y rencores se fueron desmoronando con la figura. «¿Estás bien, Beatriz?», preguntó, sosteniendo a su hija cuando logró despertarla. Ella lo miró, sus ojos todavía llenos de miedo, pero en su interior renació la esperanza. «¿Dónde está Leah?», murmuró ella. «¿Qué hiciste, papá?». Eduardo sintió un tirón en el corazón. «Leah», dijo, abrazando a Beatriz. En ese momento, una luz suave iluminó la habitación, y la figura familiar de la niña apareció. «Estoy aquí», dijo Leah, con su voz dulce y familiar, justo como la recordaba. Eduardo sintió lágrimas de alivio correr por sus mejillas. «He estado contigo desde el principio. Siempre lo estaré». La sombra se había ido, y el peso en el aire se deslizó, dejando solo amor y unión. Julián se acercó, poniendo su mano en el hombro de su hermano. «Debemos reconstruir, Eduardo. Las cicatrices sanarán, y con el tiempo, la verdad dejará de ser un fardo y se convertirá en nuestra fortaleza». Las palabras de su hermano resonaron. Eduardo asintió, sintiendo que la tristeza se transformaba en propósito. «Esta vez no habrá secretos. Todo será un nuevo comienzo para nosotros». Cada uno tomó de su mano a Leah. La verdad había sido liberada, y las promesas de un futuro tan brillante como era posible se reflejaban en sus ojos. Fue en ese instante que entendieron que, aunque el legado de dolor había perseguido a su familia, el amor siempre había sido más fuerte. Eduardo miró a todos sus seres queridos, sintiendo el peso de su pasado levantarse. Se dieron la mano, y mientras lo hacían, un nuevo hogar se formaba en sus corazones, y aunque la noche seguía apagándose, en el fondo había una luz nueva. La historia de Eduardo no había terminado, apenas comenzaba. Pero espera, antes de que te vayas, asegúrate de suscribirte inmediatamente al canal, para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y demostrar tu apoyo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Quiero escuchar lo que piensas. Comparte esta.